La puerta de caoba de la mansión en las lomas de Chapultepec era más que una barrera física. Era una declaración de soberanía. Para Alejandro del Valle, 48, traje de seda bajo la bata italiana, ojos fríos. Aquel portal macizo era el santuario que lo blindaba del mundo vulgar que había triunfado en dejar atrás. A sus 48 años, su imperio inmobiliario se extendía como una telaraña de mármol y cristal por la Ciudad de México, demostrando con cada amanecer que el dinero era, de hecho, la única medida de poder y valía. Esa noche, la luz dorada del portón de hierro forjado proyectaba un brillo duro sobre la grava perfectamente rastrillada de la entrada, contrastando violentamente con la oscuridad de la acera. Estaba en su estudio de roble, degustando un coñac único, cuando la voz filtrada del sistema de seguridad, siempre controlada, transmitió la anomalía. Señor del Valle, hay una mujer insistente en la acera. Se niega a irse. Dice que es urgente. Parece desamparada. La palabra desamparada irritó a Alejandro. En su mundo, el desamparo era sinónimo de fracaso, y él no toleraba fallas en su vecindario. Su rostro, cincelado por la ambición y la indiferencia, se contrajo en una máscara de impaciencia fría, contrastando con el lujo de su bata de seda, un manto de despreocupación. Pero lo que vio esa noche lo cambiaría todo, para siempre. Suscríbete y comenta desde dónde estás viendo esta historia. Bajó los escalones de mármol blanco con la lentitud calculada de un rey fastidiado. La figura en la pantalla de vigilancia estaba borrosa, pero su postura, de una vulnerabilidad casi agresiva, era inconfundible. Al llegar al portón, la irritación cedió a una curiosidad casi dolorosa. Accionó la apertura del portón de hierro forjado solo lo suficiente para que la luz de la portería pudiera iluminar el rostro de la intrusa. Allí, bajo la luz implacable, estaba Isabela Flores, 30, vestido raído, cuerpo exhausto, embarazada de 8 meses. El shock fue un golpe físico, frío y profundo, que lo hizo tambalear hacia atrás, tropezando con el mármol pulido. 10 años. 10 años de esfuerzo metódico para borrar cada vestigio de aquel amor que había cambiado por una torre de oficinas y un matrimonio de conveniencia. Y ahora, ella estaba allí, no como un recuerdo espectral, sino como una prueba viva, visible, de que la vida había continuado fuera de su jaula dorada. El vestido raído y los zapatos gastados de Isabela eran un insulto directo a su bata de seda italiana y a las pantuflas de cuero. Un contraste que gritaba la diferencia entre los dos mundos que él había forjado. El aire de la noche otoñal parecía haberse vuelto espeso y pesado, aplastando el silencio que se instaló entre ellos. Vio primero la extenuación en sus ojos, un cansancio que iba más allá de lo físico, una derrota del alma que ninguna riqueza podría arreglar. Y entonces lo vio, el prominente volumen bajo la tela fina. El vientre fue un puñetazo en el estómago de Alejandro, la materialización de un fracaso moral que había enterrado bajo millones de dólares. La duda, fría y corrosiva, perforó su corazón. ¿Sería este el fruto de aquella única promesa incumplida? Isabela no habló. Solo mantuvo la mirada fija en la suya, una mezcla de humillación, desesperación y una pizca de dignidad terca que él recordaba. Llevaba en el cuerpo la única promesa que él había roto con peso incalculable. Él había prometido volver por ella cuando fuera alguien. Él fue alguien, un rey, pero regresó demasiado tarde y transformado en el monstruo que ella ya no quería. La visión de ella, reducida a la súplica en su portón, era la prueba de que su orgullo herido y la creencia de que ella no era suficiente la habían llevado a agotar todos los demás caminos. El magnate implacable, el rey arrogante, vio la imagen del joven idealista que había asesinado por ambición reflejada en la desesperación de ella.
El shock dio paso a una ola de repulsión, no por ella, sino por lo que él se había convertido. Se sintió desnudo bajo el peso del lujo. La culpa abrumadora subió por su garganta, un veneno amargo que no podía ser expulsado. Su vacío existencial, antes disfrazado por la opulencia, ahora se abría como un abismo infranqueable. Su conflicto interno era un campo de batalla sangriento. La fachada de hombre de negocios insensible luchaba contra la sombra del joven enamorado que había perdido todo. Apretó los puños, sintiendo la tela suave de la seda, que ahora parecía un sudario de vanidad. La fortuna que había construido era, de repente, una burla cruel. No podía comprar el olvido, la paz, ni, crucialmente, la humanidad que había cambiado por poder. Tuvo que forzar la voz a salir. ¿Qué quieres, Isabela? ¿Por qué estás aquí? Las palabras salieron cortantes, frías, protegidas por la armadura del cinismo. Necesitaba distancia, una explicación racional para aquella pesadilla que se materializaba. Isabela, con un esfuerzo visible que la hacía sujetarse el vientre, finalmente habló, la voz ronca de cansancio y vergüenza. Alejandro, yo no habría venido si no fuera por él. Ella dudó, y el silencio siguiente fue llenado por el sonido distante del tráfico de la metrópoli, un ruido indiferente a la tragedia particular en su portón. Sus ojos, movidos por una compulsión subconsciente, descendieron. Encontraron el pequeño y descolorido medallón de plata colgado en su cuello. El brillo opaco del metal reflejaba la relación de ellos, antes vibrante, ahora sin vida. Él recordaba cuando le dio el regalo, en la playa, la promesa susurrada de una vida entera. El medallón contenía una minúscula foto de ambos, sonriendo, hace 10 años. La imagen de aquella sonrisa inocente, contrastada con la extenuación marcada en su rostro embarazado, fue la gota que derramó el vaso. Él vio su pasado, su error, colgado como un peso en su cuello. El impacto emocional fue abrumador. El miedo de que el hijo fuera suyo se mezclaba con el miedo de que ella hubiera llegado a ese punto por su causa. Independientemente de quién fuera el padre, él no podía simplemente darle un fajo de billetes e irse. El dilema moral estalló en su mente como un relámpago. Redención o rechazo. Un rechazo ahora lo condenaría a la más profunda y fría soledad moral. La ayuda incondicional, por otro lado, exigiría el desmantelamiento completo del rey arrogante que él había construido. El sudor escurrió por la sien de Alejandro, una única y pesada gota bajo la luz intensa del portón. Se dio cuenta, de repente, de que la puerta de caoba no lo protegía, lo aprisionaba. El muro que lo separaba de la humanidad tembló, no por la fuerza de un invasor, sino por la fuerza de su propio arrepentimiento. La frase de Isabela, no habría venido si no fuera por él, flotó en el aire, una acusación más poderosa que cualquier grito o súplica. Alejandro, el hombre que comandaba a cientos de personas y dictaba el valor de millones, quedó paralizado, incapaz de dictar una respuesta. Su cerebro, entrenado para la lógica fría y el cálculo de riesgos, se debatía ahora en un mar de emociones que juzgaba extintas. Apretó el botón del interfono con el dedo tembloroso e instruyó a la seguridad con la voz que parecía venir de otro hombre. Déjela pasar y llame al doctor Morales. Diga que es una emergencia médica, prioridad máxima. Él no la había invitado, había ordenado su entrada. La sutil diferencia era todo lo que quedaba de su arrogancia. En el silencio de la noche que siguió a la orden, los ojos de Alejandro se fijaron una vez más en el medallón descolorido, en la foto diminuta. Él era solo un estudiante ambicioso, sonriendo con la promesa de un futuro que no le importaba el dinero, solo el amor.
El recuerdo lo golpeó como un tsunami. La intensidad de aquel amor juvenil, la sensación de que el mundo entero cabía en el toque de sus manos. Recordó el día en que cambió aquella pasión por la fría mano de su exesposa, una mujer de la alta sociedad. La jugada estratégica que selló su primer gran negocio. Él lo llamó sacrificio. Ahora lo llamaba traición. Isabela, exhausta, soltó un gemido sutil, llevándose la mano a la parte baja de la espalda. El sonido rompió el trance de Alejandro. Ya no podía darse el lujo de la introspección. El peligro era real e inmediato. El miedo a lo que podría pasarle a él, su hijo, tal vez, era más fuerte que su orgullo. Abriendo el portón, la luz del vestíbulo de entrada bañó a Isabela, revelando aún más la fragilidad de su figura. Él la vio vacilar y corrió hacia ella, rompiendo la última barrera de su indiferencia. La sujetó por el brazo, sintiendo el calor y la fragilidad de su cuerpo bajo la tela gastada. El toque fue un catalizador. 10 años de represión se disolvieron. Recordó la piel de ella, el olor a jazmín, la alegría vibrante que ella irradiaba antes de que él hubiera transformado su luz en sombra. La guió por el camino de grava, el contraste de sus zapatos de cuero suave y el ruido de los zapatos gastados de ella resonando en el silencio de la noche. A cada paso, parecía que estaba arrastrando no solo el cuerpo de ella, sino el peso de su pasado hasta su puerta. Y si alguna vez has sentido que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que sigue. En la sala de estar, un santuario de minimalismo y lujo, Alejandro la depositó en el sofá de terciopelo gris, que parecía tragar su figura. Estaba en pánico silencioso. El doctor Morales llegó en minutos, un hombre anciano y discreto, acostumbrado a las emergencias silenciosas de la élite. Mientras el médico examinaba a Isabela, Alejandro se apartó, apoyándose contra la chimenea de mármol, observando la escena de lejos. Veía la mano del médico en su pulso, el rostro concentrado y, una vez más, el medallón. Jardín de la universidad, sol de la tarde. Alejandro, joven, ojos llenos de fuego, ropa sencilla, e Isabela, joven, radiante, ríen. Él le coloca el medallón en el cuello. Alejandro, joven, te lo prometo, Isa, no importa cuán lejos vaya o cuán grande me haga, volveré por ti. Esto, señala el medallón, es nuestro secreto y nuestra ancla. Isabela, joven, te quiero. Alejandro, no te pierdas en la cima. Recuerda siempre quién eres en realidad. El recuerdo era un cuchillo retorciéndose en su herida. Se perdió. Cambió el ancla por la vanidad. Se había vuelto irreconocible. La repulsión que sintió antes ahora estaba dirigida únicamente a sí mismo. Mirándola, él veía no a la mendiga, sino a la mujer que había destruido por ambición. El doctor Morales se acercó a él con una expresión grave. Está agotada, señor del Valle. Estrés, desnutrición y mucho miedo. El bebé está bien, pero el parto puede ser prematuro en cualquier momento. Necesita reposo absoluto y cuidados inmediatos. El médico miró el vientre prominente y luego significativamente a Alejandro. ¿Qué va a hacer? La pregunta del médico no era sobre tratamiento, era sobre moralidad. El dilema era simple y devastador. Si la echaba, sería el asesinato final de su propia alma. Si la dejaba quedarse, estaría desmantelando el mundo de indiferencia que lo protegía desde hacía una década. «Se queda», dijo Alejandro, la voz firme, pero el cuerpo temblando. «Prepare un cuarto en el piso de arriba, el mejor que tenga». Él se acercó a ella. Isabela tenía los ojos cerrados, la frente fruncida por el dolor, pero un semblante de alivio por haber cruzado el portón. Él se arrodilló al lado del sofá. Por primera vez en años no estaba pensando en contratos, acciones o ganancias. Estaba pensando en un ser humano y tal vez en su propio hijo. Isabela,
susurró él, la voz casi inaudible. Perdóname. La frase era un fantasma, una confesión que llegaba demasiado tarde para arreglar. Extendió la mano, y Apeshi, en un gesto vacilante, tocó su vientre, sintiendo un sutil movimiento dentro. El miedo se mezcló con una emoción desconocida y abrumadora, la posibilidad de paternidad, de redención. El vientre era un símbolo visual innegable, la vida que él había negado. Recordó la promesa de una familia, de una vida sencilla, que había aplastado para sentarse en su trono. La prueba de que su fortuna, por más incontable que fuera, era inútil contra el tiempo y la vida. Isabela abrió los ojos. No había odio, solo una tristeza profunda y resignada. No es por mí que estoy aquí, Alejandro, es por nuestro hijo. La confirmación, la palabra, nuestro, lo golpeó con la fuerza de un rayo. No necesitaba ADN. La verdad estaba en sus ojos y en el dolor de su voz. Su hijo. El peso del arrepentimiento era ahora incontable. Él se levantó tambaleándose. La mansión, su templo de marfil y cristal, parecía estrecha, claustrofóbica. Tenía todo, pero no tenía nada que realmente importara. Miró a la mujer recostada en su sofá, la mártir silenciosa que había cargado la vergüenza y la promesa por 10 años. Su conflicto interno finalmente cedió. La persona del rey arrogante fue destrozada por el rugido de la sombra, del joven enamorado que había traicionado. Los días siguientes fueron una neblina para Alejandro. Se alejó de los negocios, algo inédito en su vida metódica, y pasó la mayor parte del tiempo observando a Isabela de lejos. Ella estaba instalada en la habitación de huéspedes más lujosa, pero el lujo le parecía extraño a ella, como un disfraz inadecuado. Observaba la dignidad con la que ella soportaba la incomodidad, la quietud de quien se acostumbró a luchar sola. Con cada mirada, el cinismo de Alejandro se desmoronaba, reemplazado por una ternura vacilante y una culpa incesante. La bata de seda parecía ahora un peso, y él comenzó a vestir ropa más sencilla, casi como un luto por su antigua arrogancia. Una tarde, la encontró sentada en el balcón, bajo la suave sombra de un enrejado, sosteniendo el medallón. El sol débil iluminaba el metal descolorido. Él se acercó despacio, respetando el silencio que se había convertido en el lenguaje entre ellos. «¿Qué pasó, Isabela? En los últimos años», preguntó, su voz baja y ronca. Ella suspiró, un sonido de aceptación. «Lo intenté. Traté de seguir adelante, pero el orgullo es una carga pesada. Después de que me dejaste, no podía aceptar ayuda de nadie, ni de mi familia. Intenté trabajar, pero con el bebé, las puertas se cerraron. Estaba al límite, Alejandro. El último recurso eras tú. No por el dinero, sino porque necesitaba que supieras lo que hiciste». La confesión de ella era la prueba de que su ambición lo había convertido no solo en rico, sino en un paria moral. Él era el responsable de su humillación, y el dolor era un ácido que quemaba toda su opulencia. «Te lastimé, te cambié por una fantasía vacía de poder. No hay excusa», admitió, las palabras sencillas y devastadoras. Por primera vez, él no estaba negociando o racionalizando, se estaba desarmando. La transformación del protagonista comenzó en aquel reconocimiento de su debilidad. El trabajo de parto comenzó en medio de la noche. El pánico de Alejandro era visceral y puro, desprovisto de cualquier cálculo. Ya no era el magnate, era un hombre aterrorizado con miedo de perder la última conexión con su humanidad. La llevó al hospital a toda prisa, sosteniéndole la mano durante el trayecto. En el coche, Isabela lo apretó con una fuerza sorprendente y susurró: «Su nombre es Daniel. Yo ya decidí». Alejandro entendió el significado. Ella estaba reivindicando la decisión, el control, el nombre que él no ayudó a elegir. Era un rechazo sutil, sin embargo, definitivo, de la reconciliación externa.
Horas después, la vio sosteniendo a su hijo, un pequeño ser que lloraba a todo pulmón. Los ojos de Isabela estaban cansados, pero llenos de una luz maternal que él nunca había visto. El niño era la prueba de su falla, pero también el puente hacia un futuro que él no merecía. Se acercó a la cama y con un cuidado que nunca había dedicado a un contrato, tocó el pequeño brazo de Daniel. «Es hermoso», susurró, sintiendo la lágrima escurrir por su rostro. La primera en décadas. Era una lágrima de redención. Isabela lo miró a los ojos y él vio la paz, no el perdón. «Tú lo salvaste, Alejandro. No voy a mentir, odio en lo que te convertiste, pero estoy agradecida por lo que hiciste». La gratitud era un bálsamo, pero la ausencia de perdón era su penitencia. Él sabía que la reconciliación romántica nunca llegaría. Ella había construido un muro más fuerte que su portón de caoba, un muro de dignidad inquebrantable. Alejandro no le imploró que se quedara en la mansión, pero proveyó un apartamento seguro y cómodo. Garantizó el futuro de Daniel y se comprometió a ser un padre presente, sin exigir la presencia de ella en su vida. Él desmanteló al rey arrogante y vistió el manto de la responsabilidad silenciosa. La transformación interna era completa. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en aquello que él podía comprar, sino en aquello que podría, por primera vez, dar incondicionalmente. Algunas semanas después, él estaba de vuelta en el estudio, pero la visión de la puerta de caoba ya no le traía el mismo confort. Ya no la veía más como un santuario, sino como un recordatorio del vacío que había llenado con dinero. Tomó el coñac y lo puso a un lado, tomando en su lugar una foto enmarcada de Daniel e Isabela en el hospital. La sonrisa de él en la foto era genuina, no forzada. Había perdido el amor, pero ganado la humanidad. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia te llegó, tocó tu corazón, compártela.